Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es nuestro tema. Éxodo capítulo 20 versículo 7 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. En la oración del Padre Nuestro que el Señor Jesús enseñara a sus discípulos, se encuentra la más elocuente manera de llevar el tercer mandamiento a su cumplimiento cabal. Pues esta oración dice: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Nos damos cuenta cómo el Señor Jesús instruyó a sus seguidores acerca de la necesidad de santificar el nombre de Dios. Para los judíos piadosos del Antiguo Testamento, mencionar el nombre de Dios era algo que estaba estrictamente prohibido, pues se tenía el temor de usarlo de manera inadecuada. Es importante que entendamos que el nombre personal de Dios, tal como se encuentra revelado en la Biblia, es en forma de un tetragramatón que resulta de las letras hebreas, cuya pronunciación sería algo así como Yad. Si deletreamos esta palabra de derecha a izquierda, tendremos Yod, He, Vad y He, que nos dan las consonantes en español Y, H, W, H, sin vocales, pues el hebreo antiguo solo se escribía con consonantes, razón por la cual su pronunciación original se perdió con el tiempo. O sea, que a ciencia cierta no se sabe en sí cómo se pronunciaba el nombre de Dios originalmente. La forma YHWH del nombre de Dios aparece más de 6.800 veces en el texto hebreo. Y este nombre tiene una connotación de eternidad y existencia absoluta, tal y como se sugiere en Éxodo 3:14, que es cuando Dios se presenta a Moisés con el nombre Yo soy el que soy. Fíjese que a partir de la aparición del tercer mandamiento dado por Dios en la lista del Decálogo en el Sinaí, los judíos han tenido mucho rigor en el uso e interpretación del nombre de Dios con la expresa intención de evitar su profanación, incluso si sucediera de forma accidental. Por ese motivo, en lugar de pronunciar el tetragramatón, usaban otros nombres sustitutivos al mencionar a Dios, como por ejemplo Adonai, que es mi Señor, Elohim, que es Dios, o Hashem, que significa el nombre. Y este último era usado comúnmente en la vida cotidiana fuera del contexto litúrgico. El nombre de Dios era tan sagrado en el Antiguo Testamento que durante la época del Templo de Jerusalén, el sumo sacerdote podía pronunciar el nombre sagrado solo una vez al año, durante la fiesta de Yom Kippur o Día de la Expiación, y esto lo hacía dentro del lugar santísimo. Entonces, cuando el pueblo oía el nombre, se postraba y respondía: bendito sea el nombre de la gloria de su reino, por siempre jamás. El rigor acerca del nombre de Dios era tan estricto que los escribas se tomaban enormes precauciones cuando iban a escribir el nombre de Dios. Algunos llegaban al extremo de purificarse antes de escribirlo. Y cuando cometían un error al escribir el nombre de Dios en un manuscrito, este debía ser desechado. Los judíos observantes continúan manteniendo en el día de hoy el respeto por el nombre de Dios, de tal manera que no escriben Dios en inglés como
God, sino solamente con las consonantes G y D. Y como hemos dicho, utilizan la expresión Hashem cuando se refieren a Dios. Además, son muy cuidadosos evitando el uso de nombres sagrados en lugares comunes, donde se puede dar lugar a la profanación, y evitan usarlo en correos electrónicos o escribirlo en papeles que por algún motivo serán desechados. Como nos damos cuenta, el cuidado que los judíos piadosos tienen con el nombre de Dios refleja sin dudas una profunda reverencia. Y esto no se trata únicamente de tradición lingüística, sino de una expresión de santidad, de temor, reverente y también de obediencia, algo que los cristianos debemos imitar en el uso del nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que nos enseña este tercer mandamiento. En primer lugar, el tercer mandamiento prohíbe el uso irreverente y sin propósito del nombre de Dios. Este mandamiento no se limita a una prohibición acerca de las malas palabras o juramentos vacíos, sino que encierra una enseñanza profunda sobre la reverencia, el respeto y la seriedad con la que debe tratarse todo lo que esté relacionado con Dios. En este tiempo en que nos damos cuenta que se pretende trivializar todo, es importante que nos demos cuenta de lo que implica el uso irreverente y sin propósito del nombre de Dios y cuáles podrían ser las consecuencias espirituales, morales y sociales de tener una actitud como esa. El tercer mandamiento prohíbe invocar el nombre de Dios para fines frívolos, engañosos o irrespetuosos. La expresión en vano, que se encuentra en nuestro texto, sugiere inutilidad, falsedad, ligereza o hipocresía. Así que usar el nombre de Dios sin un propósito santo o usarlo con intenciones deshonestas es una grave falta de respeto hacia el carácter de Dios. El nombre de una persona, en términos bíblicos, representa la esencia misma de la persona. Y mucho más cuando se trata del nombre de Dios. De modo que tomar el nombre de Dios en vano podría ser lo mismo que profanar su santidad. Me asombra ver cómo se usa el nombre de Dios en el idioma inglés, por ejemplo, utilizando una expresión cotidiana de asombro muy común incluso entre algunos creyentes. Bueno, si le preguntas a un creyente por qué se usa el nombre del Señor de esa manera, la respuesta puede que te deje tan perplejo como a mí. Pues posiblemente te dirá que esa es solamente una expresión, un modismo lingüístico que no tiene en realidad ningún significado en sí con relación a Dios. Bueno, que esto lo dijera una persona no creyente me resultaría normal, pero que lo diga un creyente me parece una falta grave. Sucede que nos hemos acostumbrado de tal manera a la manera de la gente del mundo que no nos percatamos de la forma tan ingenua como nos estamos pareciendo a ellos. Algunos creyentes incluso tienen una variante para esta expresión a la que me refiero. Para evitar decir la versión original, ellos usan "oh my goodness". Y en realidad, la falta sigue siendo la misma. No obstante, creo que tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica y en otras latitudes, los cristianos conservadores no estarán de acuerdo en usar esa expresión, pues la consideran como una expresión que no debe ser banalizada. Recuerdo que en la película El que cambia los tiempos, el protagonista, que es el profesor de estudios bíblicos del siglo XIX, Russell Carlyle,
viaja al futuro y se asombra de manera desesperada cuando en el cine los actores hacen un uso inadecuado del nombre del Señor Jesús. De tal manera que se pone de pie y pide que paren la película, pues el personaje está blasfemando el nombre de Cristo. Por este motivo estoy de acuerdo con lo que alguien ha sugerido respecto de ver las películas en un reproductor ClearPlay, el cual elimina cualquier contenido que se considere objetable. Pero yo les digo que una cosa que podemos hacer es dejar de ver esa película, simplemente. La verdad es que la palabra de Dios nos advierte acerca del cuidado que debemos tener con nuestras palabras. Pues el Señor Jesús afirma lo siguiente: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo capítulo 12, versículo 36. Las consecuencias de tomar el nombre de Dios en vano son múltiples, ya sea que se haga de palabra o de hecho. Podemos decir que se produce una pérdida de sensibilidad hacia lo sagrado, cosa esta que deteriora la relación entre el ser humano y su creador. Recordemos que Dios mismo dice en su palabra: porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Éxodo 20, versículo 7. El castigo divino por esta causa es algo que sucederá de una o de otra manera, aun cuando ni siquiera seamos conscientes de ello. En segundo lugar, el tercer mandamiento prohíbe usar el nombre de Dios como respaldo o juramento ante cualquier cosa. Esta instrucción divina del tercer mandamiento, si bien es una advertencia contra el uso irreverente o blasfemo del nombre divino, también puede tener un significado más profundo en relación con la autoridad moral y espiritual que implica invocar a Dios como respaldo o testigo de algo que vamos a hacer o que vamos a decir. Entonces, usar el nombre de Dios como juramento o aval ante cualquier circunstancia puede ser una forma de tomar su nombre en vano. Antiguamente, invocar a Dios en un juramento implicaba que uno llamaba al mismo Dios como garante de la veracidad de sus palabras o de la fidelidad de un compromiso. Pero cuando este acto se hace sin plena conciencia de su gravedad, por motivos triviales o incluso con la intención de engañar, entonces se convierte en una forma de manipular lo sagrado con fines puramente egoístas. Por eso creemos que este mandamiento no solo prohíbe la blasfemia explícita, sino también el uso superficial del nombre de Dios para obtener credibilidad, para obtener poder, para obtener ventaja en asuntos mundanos. Por este motivo, el Señor Jesús ordena en el Sermón del Monte de Mateo 5, 33 al 37, que no debemos jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por la cabeza propia, sino que el hablar del creyente debe ser simplemente sí, sí, o no, no. Y de esta manera, el Señor nos invita a tener una ética basada en la verdad, la cual no requiere de avales sagrados, sino que sea el producto de la integridad de la persona. El tercer mandamiento nos enseña a honrar el nombre de Dios, no solo evitando su mal uso, sino también rechazando cualquier intento de instrumentalizarlo para fines personales. Nos invita a una vida de autenticidad, donde la palabra dada tenga valor por sí misma, sin necesidad de invocar lo divino para dar garantía de veracidad. Y finalmente veamos que el tercer mandamiento implica
una sentencia contra el que lo viola. El texto claramente dice, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Éxodo 27. Y para explicar este punto, permítanme usar el pasaje de Mateo 12, 22 al 37, que habla sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Con respecto a esto, me llama mucho la atención la reacción de nuestro Señor Jesucristo ante las conclusiones perversas de los fariseos frente a la sanación de una persona que sufría de múltiples desgracias. Dice la Escritura: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Mateo 12:22. Y sucede que ante este hecho tan evidente del poder de Dios, los fariseos tienen una conclusión miserable. Dicen, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mateo 12:24. Pero lo que no esperaban ellos es que Jesús sabía lo que estaban pensando. Y es por esto entonces que les enfrenta con una advertencia extraordinaria. Dice el Señor: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Mateo 22:32. Sucedía que ellos estaban atribuyendo al diablo lo que en realidad era obra del Espíritu Santo. Y esto no es más que una forma extrema de deshonrar la acción o la obra divina. Ellos eran muy conscientes de lo que estaban haciendo, lo que significa que estaban actuando de forma deliberada y maliciosa al oponerse de forma grosera contra la verdad divina que era tan evidente. Y yo quisiera que relacionemos este pasaje de Mateo 12, 22 al 37 con el pasaje que nos habla sobre el tercer mandamiento de Éxodo 27. Y vamos a decir lo siguiente. En primer lugar, el tercer mandamiento prohíbe usar el nombre de Dios en vano. Y en el pasaje de la blasfemia contra el Espíritu Santo, entonces Jesús condena atribuir el poder de Dios al demonio. En segundo lugar, el tercer mandamiento habla sobre el respeto a la identidad divina. Y en el pasaje de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ahí se trata del respeto a la obra divina. En tercer lugar, en el tercer mandamiento, Dios nos advierte que no dará por inocente al que no lo cumpla. Y en el pasaje de la blasfemia contra el Espíritu Santo, Jesús dice que no hay perdón para la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y finalmente, en cuarto lugar, el tercer mandamiento indica que la profanación del nombre de Dios es una forma de falsedad espiritual. Y en el pasaje de la blasfemia contra el Espíritu Santo, Jesús enseña que la blasfemia contra el Espíritu Santo es una rebelión consciente contra la verdad. Fíjese que en ambos textos encontramos una misma realidad. El pecado más grave es deshonrar la verdad de Dios de manera consciente y voluntaria, ya sea tomando su nombre sin reverencia alguna o negando su acción, a pesar de que se ha revelado de manera muy clara y evidente. Tomar el nombre de Dios en vano implica consecuencias espirituales y prácticas. En el sentido espiritual, podemos decir que se traduce como una falta de respeto a la santidad de Dios, lo cual impedirá que podamos recibir la bendición de Dios. Y también estropeará considerablemente nuestra relación con Él. En términos prácticos, a la larga, esto va a evidenciar nuestra falta de sinceridad en la manera como nos comportamos como cristianos. Algo que sin duda afectará nuestras vidas y la de los demás con los cuales nos relacionamos. Dios te bendiga.